En estos dos vídeos anteriores hemos trabajado con Microsoft Excel, que es la hoja de cálculo de la empresa Microsoft. Ahora vamos a conocer Calc, que es la hoja de cálculo del LibreOffice. Comenzamos. Bien, vamos a abrir la aplicación Calc de LibreOffice. Esta es la pantalla principal de trabajo para la hoja de cálculo de LibreOffice, o libro de cálculo u hoja de cálculo. Aquí arriba, como veis, tenemos los menús, la barra de menús de persiana. Debajo de estos menús de persiana tenemos las barras de herramientas. En esta barra de herramientas tenemos los referidos a los documentos, escoger una plantilla, por ejemplo, de las que dispongamos. Ahora mismo no tenemos ninguna, por ello no aparece ninguna. También podemos abrir algún archivo que ya tengamos antiguo, o guardar el documento con el que estamos trabajando. Podemos exportarlo también, o podemos guardarlo como una plantilla o como un archivo fuera de nuestro ordenador. También lo podemos exportar como PDF, lo podemos imprimir. ¿Veis? También podemos ver antes de que se imprima cómo quedaría. También podemos cortar, copiar, pegar, copiar formato, limpiar el formato que tengamos seleccionado, deshacer, que es cuando hemos hecho cualquier acción, le damos a deshacer y se hace. Aquí podemos ver estos son los diferentes pasos que hemos ido dando, entonces podemos elegir cuántos queremos deshacer. También rehacer, que es cuando hemos hecho algo y queremos volver a repetirlo. Como no hemos hecho nada aún, pues no tenemos nada que rehacer. También podemos buscar y reemplazar algún carácter, algún texto. También podemos corregir la ortografía. En cuanto a filas, podemos insertar filas hacia arriba, hacia abajo, darle la altura, el tamaño a las diferentes filas. Podemos rellenar,
Podemos desplazar a la izquierda, a la derecha, o movilizar inmovilizar la primera fila. Esto es interesante porque si por ejemplo tenemos una cabecera, si nos vamos moviendo hacia abajo, llegará un momento en el que dejaremos de verla, mientras que si la inmovilizamos siempre la tendríamos visible. También este es el icono referente a las columnas. Insertar columnas, antes, después, eliminar. Ancho de la columna, ajustar. Podemos ocultar o mostrar columnas. También saltos de columnas, rellenar hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, etc. También podemos inmovilizar la primera columna, igual que antes hemos inmovilizado las filas, ahora podemos inmovilizar las columnas. También podemos ordenar las casillas por orden en dirección de A a la Z o de la Z a la A, de mayor a menor o de menor a mayor. Si tenemos una cabecera, también podemos colocarle filtros y con los filtros visualizar determinados datos. Podemos insertar una imagen, insertar o crear un gráfico, insertar o crear una tabla dinámica, insertar caracteres especiales. Podemos escribir alfa, beta, gamma. Simplemente tendríamos que asignar una tecla de nuestro teclado a las que queramos insertar. Por ejemplo, mirad, estas son las posibles que podemos insertar. También podemos insertar comentarios o poner pies y cabeceras a las hojas. Podemos imprimir toda la hoja o podemos imprimir simplemente un área concreta, entonces podemos seleccionar el área que queremos imprimir en concreto. Podemos inmovilizar filas y columnas, igual que antes hemos dicho de mantener la cabecera fija, ahora podríamos mantener una zona, una columna, podemos mantenerla fija y de manera que siempre esté visible. También podemos dividir la ventana. En la barra de abajo tenemos los iconos que hacen referencia al formato de las diferentes celdas. Entonces, por ejemplo, podemos elegir la fuente, los caracteres en los que queremos que aparezcan los datos, el tamaño de la letra, si lo queremos en negrita, en cursiva, si lo queremos subrayado, el color del carácter, si queremos colorear de algún color el relleno de la celda, el texto si lo queremos a la izquierda, centrado o a la derecha. Entonces, o lo queremos, a lo mejor lo que queremos hacer es una sangría. También podemos ajustar en el centro, arriba o abajo. Por ejemplo, si es muy ancha, y ahora mismo está en la parte de abajo, pero imaginad que lo queremos en el centro, ¿veis? O arriba. Lo podemos poner donde queramos. Podemos elegir monedas si queremos, si estamos trabajando con datos que son monedas, euros, dólares. También podemos trabajar con porcentajes. Si, por ejemplo, en la celda estamos trabajando con un porcentaje,
También podemos añadir decimales o quitar decimales, mostrar como si fuera una fecha, hacer sangrías a izquierda y derecha, ¿veis? También podemos dar formato a los bordes de las diferentes casillas. Si tenemos una, pues se aplica esa una seleccionada. Si tenemos seleccionada varias celdas, pues entonces se aplica a todas las celdas que tengamos seleccionadas. Podemos ponerle, como veis, diferentes grosores y diferentes tipos. Y luego también podemos cambiar el color incluso de dicho borde. También podemos poner condicionantes a nuestras casillas. Imaginad que queremos que cuando se supere una cifra cambie el color del texto, pues eso es poner una condición. A continuación tenemos el nombre de la casilla en la que estamos situados, en este caso la G10. Podemos cambiarle el nombre si queremos y darle nombre a las casillas. Y a la derecha tenemos el icono de función, que pueden ser las predeterminadas, como veis ahí, y luego la barra de introducción de datos, o de lo que queramos escribir en la celda. Sabéis que podemos escribir directamente sobre la celda o escribir en esta barra. Si vemos que el espacio se nos queda pequeño, le hacemos clic aquí, ¿veis? Y entonces se ensancha. Aquí tenemos el área de trabajo, las diferentes celdas. Arriba tenemos nombradas las columnas por letras A, B, C, D, E y las filas nombradas con números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí abajo tenemos los cursores para poder movernos por nuestra hoja, a izquierda o derecha, o hacia arriba y hacia abajo. ¿Veis? Aquí podemos cambiar nuestro área de visión. Abajo tenemos el nombre de la hoja en la que estamos trabajando. En este caso es simplemente tenemos una hoja, entonces es hoja 1, que aparece el nombre por defecto. Si le damos al icono de más, nos generará una segunda hoja. ¿Veis? Ahora tenemos hoja 1 y hoja 2. Debajo tenemos información, nos dice que estamos en la hoja 1 de 2, 2 de 2, es decir, hay 2, pues estamos en la 2 de 2. También nos explica, nos dice el idioma en el que estamos trabajando, el promedio de sumas de resultados, y aquí tenemos el zoom, que es, como ya sabéis, para poder ver más o menos área de trabajo, disminuyendo o ampliando nuestro tamaño de visión. Si queremos una visión más general, a lo mejor necesitamos hacerlo más pequeño, con lo cual alejamos el zoom, pero a lo mejor necesitamos ver una celda en concreto y entonces lo acercamos. Como veis, aquí tenemos a la derecha otros menús de propiedades, estilo, galería, navegador, funciones, cerrar, personalizar. Actualmente tenemos funciones. Aquí, como veis, accedemos al asistente de funciones y aquí también podemos acceder al mismo asistente. Las funciones que podemos tener en cada casilla son estas que veis aquí.
todas estas. Pueden ser referidas a base de datos, a fecha y hora, financieras, de información, funciones de matemáticas, de estadística. Por ejemplo, en las matemáticas tenemos referidas a los ángulos, múltiplos, potencias, redondear, subtotales, sumas, tangentes, etc. En referidas a estilo, se refiere al estilo de la celda o al estilo de la página. Podemos actualizar el estilo. Si le damos a propiedades, vemos los estilos de las fuentes. Y casillas. Aquí tenemos las diferentes fuentes, que son los tipos de letra. Podemos elegir el tipo de letra que queramos y podemos elegir también el tamaño, si lo queremos en negrita, en cursiva o lo queremos subrayado. Podemos marcar como tachado. Podemos agrandar un punto o disminuir un punto. También podemos cambiar el color del texto o el fondo. Formato numérico. Podemos tener un número representado en forma general o un porcentaje, una moneda, una fecha. Forma científica. También la casilla puede representar una fracción o simplemente texto. En el caso de número podemos elegir el número de decimales que le podemos poner o cuántos ceros a la izquierda. Si, por ejemplo, a veces necesitamos saber todos los dígitos, pues entonces simplemente podemos elegir el número. También podemos ver números en rojo. También podemos ver la alineación, si la queremos a izquierda, en el centro o a la derecha, o lo queremos ocupando toda la casilla, justificado. Si lo queremos arriba, en el centro o en la parte inferior. O podemos hacer sangría, es decir, ir moviéndolo a izquierda o a derecha según deseemos. También podemos darle estilos. Podemos añadir objetos de la galería que veis aquí. Podemos también trabajar con las funciones, como ya os he comentado antes. Bien, imaginad ahora que queremos ajustar el ancho de una columna al texto. Pues lo que hacemos es que nos colocamos entre esa columna y la siguiente, nos colocamos justo encima de la línea de la separación y hacemos doble clic. Y con la altura igual, nos ponemos entre esa y la siguiente y le damos doble clic y entonces se ajusta a la altura que necesita. ¿Veis?
A continuación vamos a ver en detalle los menús de la parte superior, que los hemos visto antes por encima. Mirad, tenemos el menú Archivo. En él se puede manejar todo lo referente al archivo, abrir uno nuevo o abrir un documento que ya tuviéramos guardado en nuestro disco duro, o bien en un punto remoto, o ver documentos recientes que hemos hecho. Podemos cerrar el archivo. Tenemos asistentes que nos ayudan en cartas, fax. También tenemos plantillas, porque hay veces que a lo mejor queremos una plantilla que ya existe y no tenemos que editar una nuestra. También podemos guardar nuestro trabajo, todo lo que hayamos hecho, tal como está. Le damos a guardar y se graba con el nombre que nos aparece. Si le diéramos a guardar como, entonces elegimos cómo queremos grabarlo. ¿Veis? Entonces nos dice dónde queremos guardarlo, cómo queremos guardarlo y con qué nombre. También guardar archivo remoto o guardar una copia de lo que estamos haciendo de este mismo documento. Exportarlo también en otra aplicación, exportarlo por ejemplo a PDF o enviarlo por correo electrónico, enviarlo como PDF por correo. También podemos hacer una vista previa de lo que vayamos a imprimir. En este caso, como no tenemos datos, pues nos pone sin datos. También podemos imprimirlo, configurar la impresora, propiedades del documento, firmas digitales y salir, en este caso, de la aplicación. Este es el menú Archivo. En el menú Edición, en el menú Editar, vamos a escribir un texto sobre el que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos deshacer lo que hemos hecho. Ahora, como acabamos de escribir, si le damos deshacer se nos borraría lo que hemos escrito. Podemos rehacer, repetir, podemos cortar, copiar, pegar, podemos hacer un pegado especial. Podemos pegarlo como texto, como número, como fórmula, etcétera. También podemos seleccionarlo todo o seleccionar parte, a lo mejor todas las hojas o solo una hoja en concreto. Seleccionar a lo mejor una fila o una columna, etcétera. También podemos buscar determinado texto o buscar y reemplazarlo por otro. También podemos seguir los cambios que se han hecho, proteger las celdas. Esto sirve por si, por ejemplo, enviamos el documento a otra persona, para que no modifique los datos, lo protegemos. Y así pueden visualizar los datos y demás, pero no pueden cambiarlos. Las diferentes acciones como buscar, reemplazar, seleccionar y demás, ya sabemos que podemos hacerlo directamente seleccionando con el ratón, seleccionando en una columna o seleccionando una celda, o haciendo clic en una celda sin levantar el ratón y arrastrábamos, podíamos perfectamente hacer las diferentes acciones que hemos dicho. Ver es ver lo que vemos en la pantalla. Entonces podemos ver, en este caso normal, es simplemente una visión normal tal cual la estamos viendo ahora mismo. Pero también podemos verlo según lo vayamos a imprimir, separado por páginas. También podemos cambiar el formato de interfaz de usuario. ¿Veis? Podemos elegir. Nos cambiaría la forma en que vemos la pantalla. Si le damos a aplicar, ¿veis? Ahora han cambiado, si os fijáis, los diferentes botones. Bueno, volvemos a nuestra visión normal.
¿ves? Podemos ver las diferentes barras que queremos ver, porque ahora tenemos seleccionada la estándar y la de formato, pero podemos elegir otras barras con las que trabajemos. Por ejemplo, ahora mismo, ¿veis? Hemos añadido una barra nueva. Aquí abajo, la barra de buscar. Ahora podemos simplemente quitarla si no vamos a trabajar con ella y ya está. Y así tenemos más sitio en el que trabajar. Tenemos todas estas barras de herramientas que veis aquí. Barra de fórmula, barra de estado, ver cabeceras. ¿Veis? Hemos quitado el nombre de las columnas y de las filas. Lo podemos quitar o poner. También podemos quitar o mostrar la cuadrícula. También podemos mostrar o quitar fórmulas, porque hay veces que en vez del resultado queremos ver la fórmula, no el resultado. Entonces nos permite hacerlo. Imaginad, en la casilla H7 tenemos una fórmula que sea la suma de las dos que tiene a la izquierda. Por ejemplo, ¿veis? Por ejemplo, la suma de F7 más G7. Entonces ahora vemos el resultado. 2 más 4, 6. Pero imaginad que en vez de ver el dato, lo que queremos es ver la fórmula. Porque no nos interesa el resultado, sino saber qué es lo que está haciendo esa celda. Entonces, ¿veis? Ahora nos aparece la fórmula. También podemos dividir la ventana y movilizar filas y columnas. Ahora tenemos aquí el cursor. Si damos a inmovilizar, ¿veis? Si yo me muevo hacia la derecha, con la barra de desplazamiento, todo lo que quede a la izquierda de la celda en la que estaba seleccionada no se mueve. Y todo lo que queda por encima de la celda que yo había seleccionado tampoco se mueve. ¿Veis? A lo mejor tenemos determinados datos en esta zona, que nos interesa siempre visibles y por eso nos interesa que no se muevan. Es lo mismo que hemos explicado antes con la cabecera de la columna o de la fila. Si le damos a deshacer, nos borra lo último que escribimos. Y en ver tenemos, por ejemplo, también ver la barra lateral. ¿Veis? Ya la hemos quitado, ahora la ponemos. Si le damos a ver los estilos, las galerías, navegar por las diferentes páginas, la lista de funciones, el origen de los datos, y pantalla completa. De esta manera desaparece todo lo que no sea la pantalla de datos. Mirad, ¿veis? Solo se ven los datos. Imaginad que necesitamos tener una visión general de todos los datos, pues lo vemos así. Si queremos volver a la visión anterior, le damos a la tecla de escape y entonces vuelve a aparecer los diferentes botones y las diferentes barras de menús. En el menú insertar podemos insertar una imagen, podemos, por ejemplo, insertar esta imagen. La colocamos donde queramos, la podemos agrandar o la podemos empequeñecer. También podemos insertar un gráfico. Podemos insertar o crear un gráfico de esta manera.
o podemos crearlo nosotros. Si tuviéramos suficientes datos, mirad, tenemos aquí unos datos y queremos crear un gráfico con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Los seleccionamos, le damos a insertar gráfico. Como veis, nos ha hecho un gráfico por defecto de columnas. Lo he puesto el color azul la capacidad y el color naranja o rojo el envasado. El eje vertical son el nivel y la horizontal hace referencia a los diferentes embalses. También podíamos, a lo mejor, en vez de crear con barras en vertical, lo queremos con barras en horizontal, entonces podemos cambiarlo. O a lo mejor preferimos otro tipo de gráfico. Depende de lo que queramos representar, escogeremos el más adecuado en función de lo que queramos representar. Series de datos, aquí están los datos con los que estamos trabajando. Si estamos de acuerdo, le damos finalizar y ya está. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En nuestro próximo vídeo continuaremos trabajando con Calc para que lo conozcáis bien. Hasta el próximo vídeo. Chao.